Bueno, seguimos por los caminos de Sócrates, Anaxímenes de Mileto, defensor del conocimiento. Invitamos a William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical ADE, y a Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente de la Secretaría de Educación del Distrito. Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy por los caminos de Sócrates encontramos un personaje amante y defensor del conocimiento. Me refiero a Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes nació en la ciudad de Mileto, en Turquía, en el año 590 a.C. y falleció en el año 525 a.C. Este filósofo griego fue discípulo de Tales y de Anaximandro. Coincide con Anaximandro en el postulado que el principio de todas las cosas es infinito. Sin embargo, mientras Anaximandro hablaba del apeirón, Anaxímenes consideraba que el elemento infinito era el aire, el cual era una sustancia transformante de las demás cosas por medio de la rarefacción y la condensación. La rarefacción era la responsable de generar fuego, mientras que la condensación generaba las nubes, el agua, la tierra y las piedras. Y es a partir de estas sustancias que se crean las otras cosas que conocemos. Actualmente se explica que los cambios de estado del aire son influencia de dos polos que son el frío y el calor. Por su parte, Anaxímenes creía que el frío y lo caliente eran la realidad una consecuencia y no una causa de la rarefacción y la condensación. Es de anotar que hoy por hoy en todos los libros de ciencias naturales se explica esta teoría, quizás con otros nombres y autores. A través de algunos filósofos e historiadores se puede validar su vida y pensamiento, entre ellos Teofasto, un filósofo que se dedicó a recopilar un poco de historia de los filósofos de su época. Este filósofo describe a Anaxímenes como el discípulo y compañero de Anaximandro. Se estima que era aproximadamente unos 20 años más joven que su maestro. Por otro lado, el escritor Plinio el Viejo, en su libro titulado Historia Natural, describe a Anaxímenes. Fue el primero en estudiar el cómputo geométrico de las sombras con la finalidad de medir las partes y divisiones del día. Esto le permitió crear un reloj de sol al cual denominó como escoiteron. Para conocer un poco más sobre este filósofo debemos pasearnos por sus obras y pensamiento. A continuación hablaremos sobre ello. Obras. A Anaxímenes se le atribuye la escritura del libro titulado Perifiseos, cuyo significado es sobre la naturaleza. De esta obra no se tiene ningún registro porque se ha perdido, pero Diógenes Laercio deja constancia de su existencia al aseverar que Anaxímenes lo escribió en un jónico sencillo y conciso. Los aportes de Anaxímenes. Son muchos los aportes que dejó Anaxímenes a la humanidad, sobre todo en áreas de estudio como la cosmología, filosofía, meteorología. A continuación comentaremos sobre ellos. El aire es el principio. Anaxímenes concebía el aire como un elemento esencial, muy similar a la concepción que tenía el filósofo Tales de Mileto sobre el agua, la cual era considerada como un elemento indispensable para la vida. Probablemente esta concepción de Anaxímenes parta de la experiencia e influiría mucho la observación de los seres vivos, los cuales realizaban un proceso en común e indispensable para vivir, conocido como la respiración. Además, este filósofo sostenía que el aire dominaba y mantenía unido al cosmos de la misma forma que el alma lo hace con el cuerpo. Para comprender un poco más este concepto, Anaxímenes ofrecía un mecanismo para explicar la generación de las cosas haciendo uso de elementos distintos a los que están hechos. Estos mecanismos eran la condensación y la rarefacción. Lo que respecta a la condensación, evidentemente hablamos del aire y Anaxímenes decía que con la formación de las nubes, si éstas se condensaban, producían agua, y de la condensación del agua se producía la tierra, y finalmente de la condensación de la tierra se generaban las piedras y los minerales. Por su parte,
La rarefacción era un proceso contrario a la condensación y finalmente de la rarefacción del aire se producía el fuego. En esencia, la condensación generaba elementos nuevos, mientras que la rarefacción era una especie de involución o destrucción de los elementos para formar unos más simples. Meteorología. Ahora bien, cuando abordamos la meteorología por parte de Anaxímenes, consideraba que los terremotos sucedían en periodos de sequía o bien de muchas lluvias. Esta teoría se sustentaba en que cuando la tierra estaba seca, se quebraba y si había un exceso de humedad, se deshacía. Mientras tanto, los rayos, truenos y relámpagos se formaban cuando el viento cortaba las nubes. Además, la lluvia sucedía cuando las nubes se condensaban. El granizo era concebido como una lluvia solidificada y la nieve sucedía cuando el viento interfería en la lluvia. Hablamos de lo que hoy se conoce como el ciclo hidrológico del agua. Se adelantó a su época, ¿no les parece? Para finalizar, tenemos algunas curiosidades sobre la obra y vida de Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes se interesó en el mundo de la meteorología y astronomía, extendiendo su educación en estas materias. El monismo como base de sus creencias. Al igual que muchos filósofos griegos, Anaxímenes se basaba en la postura del monismo material. Esta forma de pensar aseguraba que todo elemento real se encuentra constituido por un mismo tipo de sustancia. Más adelante en su vida, Anaxímenes explicaría sus estudios sobre esta creencia y postularía una teoría propia acerca del origen de la materia. Anaxímenes, saliendo como solía al zaguán de su casa por la madrugada, acompañado de una criada a fin de observar los astros, no acordándose del estado del terreno, mientras miraba los cielos atentamente, se precipitó en un hoyo. Sus discípulos le recriminaron diciendo que estaba más interesado en el cosmos que en la tierra que pisaba. Frases de Anaxímenes. Igual que el alma, el aire nos conserva la vida. El aliento y el aire envuelven y mantienen el mundo. Todas las cosas se originan por el grado de conciencia o enrarecimiento del aire, a causa del frío y del calor. Cuando el aire se contrae o condensa, se convierte primero en viento, luego en nube, en lluvia, en agua, en hielo, en tierra y finalmente en piedra. El aire se mueve siempre, ya que en efecto, todas las cosas que se transforman no se transformarían si no se movieran. El agua es el arqué, principio del universo. La naturaleza es eterna y no envejece. La razón es el camino hacia la verdad y la verdad es el camino hacia la sabiduría. Esperamos que disfruten de estas frases inspiradoras de Anaxímenes y que los ayuden a reflexionar sobre la vida y el mundo que nos rodea, pero sobre todo a transformarlo. Y no olviden esta perla de Anaxímenes. El hombre es el centro del universo y tiene el poder de cambiar el mundo a su alrededor. Hasta la próxima.